Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un nuevo enfrentamiento de Trump, ya no tanto el de los aranceles, sino uno que ha mantenido en contra de las universidades de Estados Unidos y en particular hoy vamos a hablar de este enfrentamiento pues ya muy abierto que se ha dado en la última semana más o menos con la Universidad de Harvard. Porque es cierto que Trump llega al poder con esas ganas de mantener la polarización, pero también es cierto que encuentra un argumento perfecto para pegar a Harvard y para pegar a otras universidades eventualmente, que es antisemitismo. Que hay que poner en claro que esta no es una universidad antisemita. El que Harvard haya tomado esta decisión debe de aguantar, va a aguantar, se le van a sumar más universidades. Y bueno, me acompañan hoy mis compañeros Carlos Elizondo y Beata Boina. Creo que va a ser una conversación interesante por todo lo que implica este enfrentamiento. Y bueno, me gustaría iniciar con Beata para poner un poco de contexto. ¿Cómo pasamos, Beata, ahora a esta nueva pues, escenario de todos los frentes que tiene Donald Trump? Y gracias. Pues sí, efectivamente, Azucena es un nuevo frente que se ha abierto hace algunas semanas. El presidente Donald Trump puso en la mira a las universidades, sobre todo la Universidad de Harvard, y básicamente el enfrentamiento ha escalado en abril de este año, de 2025, convirtiéndose en una especie de símbolo de tensión entre el gobierno federal y las instituciones académicas de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el contexto? Porque no necesariamente todos, digamos, han seguido este tema, pero hay que recordar aquí que después de, bueno, el año pasado hubo en Harvard muchas protestas estudiantiles a raíz de la guerra en Gaza y en ese contexto la administración Trump, ya cuando llegó al poder, acusó a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en el campus de Harvard. Básicamente, la universidad pues, y exigió que la universidad pues cambiara, realizara ciertas reformas en la gobernanza y políticas de admisión, auditoría sobre diversidad ideológica entre estudiantes y profesores, eliminación de algunos pues, clubes de estudiantes y sanciones a manifestantes y revisión de programas de diversidad. Eso es lo que pidió la administración Trump a Harvard. Y Harvard rechazó esas demandas diciendo pues que hay algo que se llama autonomía universitaria y básicamente pues no van a cambiar nada. Ahora en respuesta, la administración le hizo un recorte de 2.200 millones, o sea, 2.200 millones de dólares a los fondos de Harvard. Básicamente congeló estos fondos y por ahí después ha habido pues unos intercambios y amenazas de que puede haber más recortes, etcétera. A raíz de eso, Harvard el 21 de abril de este año presentó una demanda pues, formal federal contra la administración Trump, alegando que el gobierno intenta controlar de forma pues, indebida a la universidad. Y básicamente en eso estamos, podríamos decir, la situación a grandes rasgos, que incluso podría llegar pues este juicio a la Corte Suprema de Justicia, básicamente. Gracias, Beata. A ver, Carlos, ¿tú cómo ves el contexto que ya nos explicó muy bien Beata? Pero ¿agregarías algo adicional? Mira, yo creo que agregaría, Beata y Azucena, lo siguiente. Los gobiernos populistas se alimentan del conflicto y los conflictos no son gratuitos, son aquellos con los que la polarización permite dibujar mejor la posición del líder respecto al tema. Y en este caso, las universidades de élite de Estados Unidos representan esa visión del mundo globalista, progresista, liberal, meritocrática, de privilegios, donde va en contra de una parte importante de esta nueva base política republicana, porque los republicanos eran el partido
digamos, más cercano a las élites económicas, políticas y culturales o universitarias. Hoy es el Partido Demócrata, y aunque Trump y Vance son egresados de estas universidades de élite, les conviene esta polarización. Y han utilizado como magnífico pretexto lo que nos explicaba Beata, que son estas marchas que discutimos en algún episodio acá, estas marchas en contra de, de defensa de los palestinos en el conflicto de Gaza. Algunas tuvieron incidentes muy feos, algunas tienen un tinte antisemita, pero es el puro pretexto. Y están usando ese pretexto para pedirle a las universidades cambios respecto a sus políticas de admisión, respecto a la política de admisión de estudiantes del extranjero, respecto al registro de quiénes son los estudiantes del extranjero que están en estas universidades. Y también, y esto es bien importante, cambios respecto a toda esta política de inclusión de género y diversidad, que para los conservadores en Estados Unidos es tan buen objetivo, es tan distinto a como ellos ven el mundo, y fue tan importante en la elección de Trump contra Kamala Harris, que representaba pues, esa visión de inclusión, diversidad, etc. Empezaron con Columbia, el primer pleito entre el gobierno de Estados Unidos y las universidades fue Columbia, en torno, al igual que con Harvard, también con las universidades de Estados Unidos reciben muchos apoyos, todos esos apoyos vinculados a cosas muy concretas, casi todas de ellas, en el caso de Harvard, a la Escuela de Medicina, es decir, las universidades de Estados Unidos cumplen un papel muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías, descubrimiento de nuevos químicos, etcétera, y para eso usan becas, grants del gobierno de Estados Unidos. En general son grants competitivos, se hace una propuesta, hagan el mejor, y con base en esa dependencia de recursos y esta, digamos, crítica a actos antisemitas en algunos de estos momentos del conflicto de Gaza, pues el gobierno de Trump lo que quiere es intervenir, controlar, modificar las políticas de admisión, entre otras cosas, en estas universidades. Columbia, ante la presión de perder, cercó bien $400 millones en este tipo de becas, cedió, no fue suficiente, cambiaron a la presidenta, no fue suficiente, y yo creo que Harvard lo que vio es que nadie iba a ser suficiente. Entonces le pidieron una serie de cambios, hay incluso una carta que le manda Harvard, que le manda el gobierno de Estados Unidos a Harvard, muy agresiva en torno a lo que le está pidiendo a Harvard, que Harvard contesta con una carta. Luego el gobierno de Estados Unidos va a decirnos que esa carta salió de error, que no es la verdadera carta, pero es otro tema. Pero tiene que ver con un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos de Trump de tener adversarios y de ir erosionando a las bases de construcción ideológica y de poder de una parte del Partido Demócrata. Está muy interesante como entender todo este contexto que viene de hace muchos de años atrás. De entrada, creo que sumar a esta explicación es el ver cómo es que las universidades en Estados Unidos, estas universidades de élite, tanto públicas como privadas, se han incrementado. ¿Por qué tuvieron un presupuesto tan grande del gobierno federal? Porque también eso es un hecho, ¿no? Yo creo que comparado con el presupuesto que otorga cualquier país a sus universidades, pensando, por ejemplo, en México, en promedio internacional, creo que en Estados Unidos sí había alcanzado un Sí, porcentaje. pero es fundamentalmente para investigación. Creo que eso Exactamente. hay que tener claro. No es yo te doy un dinero para subsidiar quién sabe qué cosas. Sí. Yo, gobierno de Estados Unidos, quiero promover el estudio del DNA de no sé qué cosa. ¿Quién me hace la mejor propuesta? Tú me la haces. ¿Cuánto cuesta esto? Y de los costos, que sabe que el gobierno de Estados Unidos actual le molesta mucho, hay como lo tenemos en el TEC y en cualquier universidad cuando traes algún recurso, los famosos overheads, que son los gastos administrativos que requiere la universidad para poder administrar ese grant. Se hace en todos los lugares del mundo, Estados Unidos es el país más rico y lo hace con más recursos, pero si hay una ofensa de una parte de la población que dice, oigan, no se puede luego separar claramente. Tienes todo este dinero del gobierno, tú acumulas esta lana, porque además las universidades gringas de élite son muy ricas. Sí, sí. Tiene un endowment, un patrimonio de cerca de $60,000 millones, y si uno compara
el índice de precios de los bienes y servicios de Estados Unidos versus el índice de precios de las colegiaturas universitarias, pocas cosas han subido más. Entonces, hay un ambiente social muy crítico de estas universidades que cada vez cuestan más. Como saben ustedes, en Estados Unidos muchos estudiantes requieren una deuda para poder de casi pagar de sus por estudios universitarios. Entonces tú sales con una deuda gigantesca en un mercado de trabajo apretado, es bien difícil pagarla. Si hay un ambiente anti universitaria que Trump y su equipo están tratando de capturar muy bien. Y como dices, no está en el vacío ese conflicto y de hecho sí por ahí leí una encuesta de Gallup que del 2018 para acá, pues la confianza de las personas en Estados Unidos en las universidades ha decrecido y en parte explicado por todo esto que comentas y pues No, sí y por por no una ser- cosa que dice esa encuesta, es Ujú, hay una parte de esa izquierda universitaria excesiva, poco plural, que invadió algunas universidades y rompiendo el espíritu básico de la universidad. Es decir, si tú ibas a algunas universidades a hablar a favor del Estado de Israel, que es ujú, legítimo, por tal y cual cosa, no te dejaban ni hablar. La política de la cancelación, si no hablas ujú. como yo, no puedes, si no piensas como nosotros, no puedes participar en la universidad. Entonces hay también un problema ideológico de Y fondo. ahí me encanta ese punto y quisiera como preguntarle a Beata qué piensa de eso, porque yo vi que estuve leyendo que Harvard, de hecho, hablemos de Harvard, ¿no? O sea, de cómo se enfrenta a Trump, pero me parece que también se preparó un poco mejor para enfrentar esta situación, haciendo ciertas modificaciones en torno a esto que comenta Carlos, ¿no? O sea, creo que hicieron cambios en los departamentos que están vinculados con estos temas. En fin, no sé si tengas ahí alguna opinión, Beata, sobre esta situación en particular. Mira, Azucena, Carlos, o sea, yo creo que hay una política de cancelación que la hemos visto desde hace, yo diría, unos 3 años, probablemente 4 años, en las universidades estadounidenses, sean públicas o sean privadas, que ha generado, pues, mucho malestar en diferentes, digamos, sectores relacionados con la academia y también de fuera de la academia. Y eso, pues, es ahora vemos los resultados de esta situación, ¿no? O sea, si las universidades se pasan hacia un lado, pues llega otra ola o casi un tsunami que quiere, digamos, barrer todo lo que ha ocurrido y que ha generado muchas ampollas, llamémoslo así, en diferentes sectores. En ese sentido, yo diría que, y a eso se suma, obviamente, el tema de la guerra en Gaza, que ha generado pues muchas manifestaciones, muchas protestas en las universidades estadounidenses y ha provocado, pues yo diría, graves crisis pues a lo largo del último, bueno, el último año, sobre todo la primera mitad del último año y el año antepasado, digamos, cuando vimos todo lo relacionado con la guerra de Gaza y sobre todo el desacuerdo de muchos jóvenes con la política estadounidense de apoyar a Israel, digamos, en su guerra contra Hamas. Esos son dos elementos muy importantes para tomar en cuenta. Porque es cierto que Trump llega al poder con esas ganas de mantener la polarización, pero también es cierto que encuentra un argumento perfecto para pegar a Harvard y para pegar a otras universidades eventualmente, que es antisemitismo. Ujú. Antisemitismo, ¿por qué? Porque las universidades como la de Harvard, justamente el año pasado y el año antepasado, pues han sido bastante pasivos frente a muchas manifestaciones que han sido pro-palestinas, pro-Gaza, pero y muy anti-judíos, anti-Israel, Bien. ¿no? Ajá. Entonces, tomando en consideración que el tema de antisemitismo es tan sensible en el contexto de los Estados Unidos, pues realmente es muy fácil construir una acusación contra Harvard sobre la base de que la universidad es antisemita o la universidad deja que se expresen las posiciones antisemitas. De hecho, a eso habría que sumar otro punto relevante en este contexto, porque ya el año pasado algunos estudiantes judíos de la Universidad Harvard acusaron formalmente a la universidad de que básicamente fue pasiva frente a lo que pues estaban haciendo los manifestantes pro Palestina, pro Gaza.
La Universidad de Harvard llegó a un acuerdo con algunos de ellos, no reconoció, digamos, la pasividad, pero llegó a algún acuerdo y sí introdujo ciertos, podríamos Ajá. decir, cambios que tienen como objetivo como, pues, tomar en consideración más el tema antisemita. Hay un par de estudiantes, sobre todo uno, que no aceptó este acuerdo y hay un juicio formal Mm. promovido por este estudiante que pues tiene su cauce, hasta hoy no ha finalizado, por ahí hay algunas fechas para entrega de Ujú. documentos, testimonios, etcétera, etcétera. Y este estudiante se sumó, podríamos decir, a lo que exige la administración Trump sobre la base de antisemitismo a la Universidad de Harvard. Entonces podríamos decir, se cruzan varios hilos Ujú. aquí. Y es bastante, el tema es bastante peligroso en ese sentido de que si a la Universidad de Harvard se le demuestra que ha sido pasiva, ha dejado el tema de antisemitismo sin atenderlo de forma adecuada, eso obviamente podría llevar, si se llega a un juicio, a una situación de que Harvard quede obligado a realizar ciertos cambios, digamos, no sé, en sus estatutos, en sus reglas, etcétera, etcétera. Quizás no tan amplios los cambios como Como los lo que se quiere pidieron. Trump, pero Ujú. algunos cambios que significarían que Harvard pierde en ese contexto. No necesariamente tienen que ser así, pero puede ser así. Es que ese es el punto. En un sistema judicial Ujú. pues, habrá que esperar al juicio, a ver Claro. qué determinan los jueces, y en función de lo que determinen los jueces, la universidad obviamente estará obligada a hacer lo que tenga que hacer. Pero acá no hay un juicio. Aquí hay una actitud del gobierno de Trump buscando aprovechar ese contexto que explicaste también para imponer una serie de límites a esta y a otras universidades que van mucho más allá del antisemitismo, que es, en la visión de ellos, reconquistar espacios para pensadores conservadores en universidades que ellos ven liberales y contrarias a su proyecto de hegemonía cultural, para decirlo en términos gramscianos. Y hay además un tema que dijiste tú con todo cuidado, Beata, que es esta difícil, es fácil, pero que se confunde con frecuencia, que se puede estar contra el Estado de Israel y no ser antisemita. Tú incluso en la frase los pusiste como juntos, y eso es parte de lo que muy fácilmente se puede tratar de construir esto de que si tú criticas al Estado de Israel, estás en contra de los judíos. No, hay muchos judíos que critican al Estado de Israel. De hecho, una parte importante de los profesores que firmaron una carta en defensa de la posición de la Universidad de Harvard son judíos. O sea, sí creo que hay que poner en claro que esta no es una universidad antisemita, es una universidad muy plural, con una proporción alta de estudiantes y Profesores. profesores que vienen de Harvard y que están estos incidentes muy feos de esas protestas que tú narrabas, que pues, en una democracia constitucional habría que ver cuál es el cauce judicial al que llegan. Y ahora estamos entonces en ese punto de encrucijada, ¿no? Pero a mí sí me parece que así como está esta parte del antisemitismo, es también la parte que comenta Carlos sobre esta actitud de Trump de ir en contra de las instituciones. Digamos, todo está un poco mezclado. Y por ahí yo también estaba viendo que dentro de los liderazgos académicos, y ahora digamos, si nos quitan, pongámonos la cachucha, ¿no? De profesores de academia, y mucha gente decía, bueno, celebramos que Harvard esté enfrentando de esta forma a Trump, que puede ser muy costoso, porque aunque tengan este gran endowment, simplemente el que les congelen estos fondos por mucho tiempo puede afectar temas de investigación y temas de hacia lo que queremos como ciencia, el propósito de estas universidades. Y entonces ahí ustedes, ¿cómo ven esa parte? ¿Cómo ven el que Harvard haya tomado esta decisión? ¿Debe de aguantar? ¿Va a aguantar? ¿Se le van a sumar más universidades? Mira, yo creo que ese es el gran tema del momento, y lo han estudiado muchos. Cuando llega un gobierno como el de Trump, con una cierta legitimidad electoral, recordemos que ganó por poquito, pero ganó, está tratando de construir una hegemonía política, cultural, rompiendo con una serie de parámetros del pasado. La oposición se encuentra completamente pulverizada, noqueada por la derrota, no sabe qué hacer, y hay el típico problema de acción colectiva. Nadie quiere ser la primera universidad que dice no, pues de Columbia, y la siguiente que está enfrente es Harvard, y pues, Harvard calcula que lo que le están pidiendo es tan grande
que si cede pone en riesgo su autonomía y su razón de ser y decide enfrentarle, lo que está viendo es que se les empiezan a sumar otros que ven de forma muy parecida el problema, pero que no querían ponerse en primera fila. Ahora, el gobierno tiene una serie de recursos también mucho más potentes. Claro. Amenazó a Harvard de, y si te quitamos tu estatus de Exención poder de recibir impuestos, ¿no? ingresos Exención libre de sí. impuestos, es una decisión administrativa del Internal Revenue Service, del SAT de los Estados Unidos, que del 70 para acá no se había usado con fines políticos. Nixon lo usó con fines políticos, pero después del Watergate se hizo una serie de cambios para evitar eso. Pero sí, el IRS le puede quitar su estatus de exención fiscal y entonces poner las finanzas de la universidad en un sentido mucho más complicado, más allá de lo de la investigación, que en el fondo pues, los que van a pagar son los Pues sí, los ciudadanos del futuro que no tendrán los beneficios de esa investigación. Y está un tema aún más grave, del cual se ha medio sugerido se podría utilizar, que es, ¿y si te grabo tu patrimonio, tu endowment? No, pues, Podemos imaginarnos 1000 reformas legales que hagan más caro fiscalmente el tener un endowment o en el límite. Hay muchos países donde el patrimonio de una fundación, X porcentaje se tiene que usar cada año, porque lo que no quiere es que justo se vayan acumulando bienes de malos muertos, por recordar nuestra historia del siglo XIX. Una institución que tiene mucho patrimonio, pero no lo usa regularmente, acaba teniendo una masa de dinero muy grande. En fin, el uno tiene muchos recursos y sí creo que vamos a estar viendo en los siguientes días y semanas un conflicto de una naturaleza que no habíamos visto en Estados Unidos. No, yo a eso añadiría también que sí, efectivamente, el Estado tiene muchos recursos para presionar a Harvard y aparte de todo lo que tú has mencionado, Carlos, que son temas muy pesados, digamos, de naturaleza pesada y pueden dañar mucho, a eso hay que sumar también el tema de las visas, ¿no? Porque obviamente hay Claro. muchos estudiantes que son, digamos, de los Estados Unidos, pero hay un porcentaje importantísimo de estudiantes que vienen de países donde sí se exige un visado para entrar a los Estados No, Unidos. de hecho, cualquier estudiante en Estados Unidos Sí. requiere una visa, no Sí. importa de dónde venga. Y Para además estudiar, sí, porque es estancia, digamos, de largo plazo, ¿no? Básicamente con fines en este contexto educativos. Entonces, cualquier extranjero sí efectivamente necesita una visa. Entonces, sí, ahí, digamos, ya es el Estado, digamos, quien puede presionar mucho, frenar totalmente, digamos, la expedición de visas. Y eso es otra herramienta que podrían usar en este contexto. Yo diría que, ¿cuáles son las probabilidades de que Harvard pierda o gane? Pues obviamente habría que analizar a profundidad con muchos tecnicismos los argumentos que usa una y otra parte. El argumento de antisemitismo es un argumento, como digo, muy bueno para doblegar a Harvard porque es un tema que es muy sensible en Estados Unidos y pues hay muchos casos también juicios al respecto, etcétera. Si vemos otros países, casos, no diría similares, pero casos cuando un poder ejecutivo fuerte intenta doblegar a las universidades, yo diría normalmente las universidades pueden perder en casos extremos, pero puede debilitarse la posición de esas universidades. Voy a dar un caso extremo de Hungría, Viktor Orbán, quien sí luchó contra una universidad europea que tenía su sede, que es una universidad, digamos, originada en Bruselas, en el contexto de la Unión Europea, que tenía su sede justamente en Budapest, una de las, digamos, filiales, mejor dicho, en Budapest, y pues con las ideas de la integración europea, todas las ideas que le caían muy mal a Orbán, y él sí logró expulsar a esa universidad de Hungría. Pero bueno, el caso es un poco distinto. Soros, hay que poner el contexto. Exactamente, financiada por Soros. Él logró expulsar esa universidad de Hungría. El caso obviamente es un poco distinto porque esa universidad, podríamos decir, llegó en algún momento a Hungría, entonces, y después la expulsaron. No tenía este prestigio tan grande. Este arraigo, digamos, que tiene obviamente Harvard en Estados Unidos. Claro. Pero si el poder se empeña mucho, la verdad, sí puede dañar mucho a las universidades. No creo que sea tanto el caso de los Estados Unidos porque, sea como sea, hay un, obviamente, ejecutivo que impone ciertas medidas, congelamientos, etcétera, etcétera, pero por otra parte hay un proceso judicial. Yo diría que depende mucho de cómo se solucionará el proceso judicial que ha iniciado este estudiante el año pasado. Está ese proceso el que decías tú. El Harvard exactamente, está interponiendo porque le quitan los fondos
No. lo de Harvard que empezó pues apenas, o sea, ahora, ¿no? Entonces hay como varios caminos judiciales que están en camino y Estados Unidos, sea como sea, es un país en el cual aún poder judicial pues tiene cierta independencia en comparación con lo que pasa en Hungría, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Pero yo aquí creo como que, que, Beata, eso es justo lo que está en juego. ¿Qué tanto Estados Unidos es un país distinto? Porque era un país donde esto no pasaba. No, sí, Ningún presidente se había atrevido a enfrentar de esta forma a a la las universidad más universidades. prestigiosa y más rica de Estados Unidos. Como bien dices, el conflicto, pues habrá que ver cómo termina. Yo agregaría, si les parece, falta poco tiempo, Sí, otra adelante. cuestión que es, todo esto se enmarca en el concepto este del movimiento de Trump de Make America Great Again, hagamos Estados Unidos fuerte otra vez. Y lo que es paradójico, y quizá lo podemos discutir en alguna otra ocasión, es que las cosas que hoy hasta ahora ha hecho Trump parece que lo está debilitando. Las Eso. tarifas, lejos de haberlos hecho más fuertes, pues ha debilitado el dólar, ha debilitado la economía de Estados Unidos, ha disuadido a ciertos inversionistas de ir a Estados Unidos. Y esto de que tú comentabas, Beata, de las visas y el ambiente generalizado en contra de los estudiantes del extranjero, te está llevando a una disminución en el interés de los estudiantes extranjeros de ir a Estados Unidos. Claro. Y una de las grandes fortalezas de Estados Unidos había sido la capacidad de traer a El mejor talento, talento. talento internacional. Una parte se quedaba, otro se regresaba. Y si ve uno, muchos de los premios Nobel, pues no nacieron en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, el nativismo del Make America Great Again debe ser un objetivo adicional, que los espacios de las universidades no se la lleven los extranjeros, se los queden los nativos. Entonces yo creo que esto hace que este conflicto tenga muchas más capas y se vuelva por ello tan importante para la administración, lo cual de Trump, lo cual pues pone a Harvard literalmente en el ojo de la tormenta. Y fíjense que yo, agregando a eso y para también concluir, hace poquito leía un artículo que justo entrevistaban a votantes de Trump, ¿no? Y que veían pues una especie de confusión con todo lo que estaba pasando, porque efectivamente veían este debilitamiento, principalmente en el término económico, que es por lo que votaron por él. No obstante, lo que sí seguían como viendo positivo es ver todos estos cambios, ¿no? O sea, y mencionaban, bueno, antes no pasaba nada, ya estaba la queja ahí desde hace mucho tiempo, la encuesta que mencionábamos lo dejaba ver, y dicen, aquí estamos viendo a alguien que está actuando hacia lo que nosotros demandábamos. Entonces, pues creo que habrá que ver. Beata, no sé si quieras darnos algunos puntos para concluir el podcast de hoy. yo añadiría solamente que Harvard es una universidad privada, entonces podríamos decir está en una situación de con ciertas capacidades de mantener su independencia, incluso si le quitan los fondos o si le limitan, digamos, el financiamiento o le imponen otro tipo de presiones. Pero pensemos en las universidades públicas también y Claro. pensemos en que es una señal también para que otras universidades impongan una especie de autocensura a lo que están haciendo, ¿no? Y eso también es una vertiente muy relevante en este contexto que hay que tomar en consideración. O sea, sí, es un golpe duro, sin ninguna duda, en el centro de la vida universitaria y va a generar muchas olas en diferentes ámbitos. Y Tendremos si, que ver qué pasa y con si me esa. permites terminar con una ola de las que dice Gata, que es bien interesante, lo que está reportando Harvard ahora es un aumento en los donativos de sus exalumnos que ven a Harvard una situación preocupante y le donan más. Bueno, ese es el corto plazo. Puede ser un movimiento de con todo ese exalumnado de Harvard, son círculos concéntricos gigantescos de actores con dinero, poder, etcétera. Pues quién sabe cuál pueda ser el ¿Dónde equilibrio pueden aguantar? final de todo esto, ¿no? Pues la verdad está muy interesante el qué pueda pasar, el qué hacen las otras universidades y pues tendremos que seguir analizando este tema y otros en nuestros podcasts subsecuentes. Pues fue un gusto platicar con todas y todos ustedes. Como siempre les recomendamos que nos sigan tanto en nuestras redes sociales, @csocialestech y también en su plataforma favorita, ya sea Spotify, en Apple, en fin. No dejen de seguirnos, por favor, y cuídense mucho.
Hasta la próxima semana. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.